En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguros Confío, un espacio dedicado a la salud financiera. Y el día de hoy hablaremos sobre todos los instrumentos financieros que existen en el mercado y sobre todo cuáles podrían ser más adaptados a las finanzas personales. El día de hoy nos acompaña Ricardo Asmat, él es CEO de Target Perusac, es un influencer muy conocido en TikTok, Instagram y sobre todo con las dudas que tengamos de finanzas personales, ¿no? Gracias, Ricardo, por acompañarnos el día de hoy. Hola, Fío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gustoso por la invitación y contento de poder compartir este espacio contigo y poder aportar a todas las personas que nos están viendo con algunas recomendaciones y tips respecto a finanzas personales. Ricardo, hoy en día tenemos obviamente muchísimos más ingresos gracias al retiro de la AFP y porque de una u otra manera tenemos más conocimientos de que se pueden hacer diferentes tipos de inversiones, ¿no? ¿Cuál crees, según tu punto de vista, las decisiones que podrían tomar las personas antes de poder encontrar un instrumento financiero adaptados a ellos? Algo que has comentado, y eso es bastante cierto, es el hecho de que ahora gracias a ya sea las redes sociales o ya sea de repente el contenido de finanzas está llegando a muchas más personas. Y eso es bueno. Eso está democratizando un poco la información y permite que las personas estén mucho más enteradas de ahora cómo se mueve el sistema, de cuánto te pagan los bancos y también esas ganas de querer ganar un poco más. Entonces, algo que es súper importante y algo que yo siempre comento, las personas que quieran invertir, lo primero que tienen que hacer es capacitarse y entender en qué van a invertir y entender que todo tipo de inversión tiene un nivel de riesgo. Absolutamente todos. O sea, puede ser muy pequeño, pero existe un nivel de riesgo. Entonces, hay que entender y hay algo que aplica mucho en el tema personal, pero yo creo que también aplica un montón en el tema de finanzas personales y es conócete a ti mismo. Entonces, por ejemplo, hay algún tipo de inversión que de repente tú vas a decir, oye, me interesa poder invertir ahí, me hace sentir cómodo, me da tranquilidad, genial. Pero hay otro tipo de inversión que de repente es más arriesgada y que no te da tranquilidad y estás constantemente viendo si es que subió, si bajó, de repente en las bolsas, en criptomonedas. Entonces, si te quita paz, preferible no invertir en eso y ver qué se ajusta más a tu estilo de vida, ¿no? Y justo de acuerdo a lo que nos estás comentando, ¿cuáles podrían ser las principales diferencias de este tipo de inversiones de alto riesgo y bajo riesgo? Porque probablemente no puedan o no sepan cómo identificarlos, ¿no? Claro. Ahí usualmente las inversiones se manejan en función a rentabilidad y riesgo. O sea, si tú quieres ganar una mayor rentabilidad, tienes que estar dispuesto a asumir un mayor nivel de riesgo. Si tú de repente dices, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero asumir mucho riesgo, entonces tienes que también entender que eso va a ser con una menor rentabilidad. Entonces, va a depender mucho de qué tipo de instrumento estés buscando. Por ejemplo, un instrumento que es muy, muy, muy tranquilo es una cuenta de ahorros, ¿no? Una cuenta de ahorros, o sea, tú sabes que está coberturado por el Fondo de Seguro de Depósito y por eso te pagan 0,5%, 1%. Y ahora que han salido las cuentas de ahorro de alto rendimiento que te pueden pagar hasta 5 o 6%. Entonces, tú sabes que tu dinero está tranquilo, está seguro, no pasa nada, pero la rentabilidad, pues, es la que te ofrecen. Ya si tú dices, oye, ¿sabes qué? Al dinero ya ni siquiera lo voy a tocar porque lo voy a dejar a un plazo fijo. La rentabilidad puede ser un poquito más, un punto y medio más. Perfecto. Entonces, nuevamente, de acuerdo a las diferentes condiciones es cómo se van incrementando la rentabilidad, pero también incrementando el riesgo, ¿no? Claro, ¿y cómo crees que, por ejemplo, estas inversiones en el sector inmobiliario, en qué categoría están, ¿no? ¿En alto riesgo, en bajo riesgo? Porque es uno de los instrumentos nuevos de inversiones que se está escuchando muchísimo hoy en día, ¿no? Sí, invertir en el sector inmobiliario es algo bastante interesante porque hay algo que muchas personas repiten y es el hecho de que en el sector inmobiliario el dinero está segurísimo, ¿no? Que no hay riesgo. Pero todo proyecto o todo proceso tiene un nivel de riesgo. ¿Cuál es el riesgo en el sector inmobiliario? El no haber evaluado adecuadamente el proyecto que se va a ejecutar. Por ejemplo, el proyecto inmobiliario, si es que no tiene una buena compra, es muy complicado que pueda salir a flote. O sea, y justo lo conversaba con muchas personas del sector. O sea, el negocio inmobiliario es un negocio de tiempo, es un negocio financiero. Y en segundo lugar, el tema de que tú no puedes vender más caro. O sea, es como que yo quiero vender en esta zona, quiero vender a $100,000 porque así lo manda el mercado. Pero no es que porque se me antoje ganar más voy a poder venderlo a 120. Lo que voy a hacer es disminuir mi velocidad de venta o simplemente quedarme con los departamentos. Entonces, en la venta tú no puedes hacer muchas modificaciones de acuerdo a lo que te dice el mercado.
En donde tú puedes hacer modificaciones o puedes generar las ganancias en la compra. Porque si negocio un poquito más, o sea, de repente puedo reducir por acá, o puedo tener un mejor financiamiento con una menor tasa de interés, ahí está la ganancia. Entonces, si bien es cierto, invertir en el sector inmobiliario es muy atractivo, sí, hay que saber, si es que nosotros lo estamos manejando, hay que evaluar bien el proyecto. Y si vamos a confiar en otra persona que pueda gestionar nuestro dinero, hay que tener en cuenta que hay muchos factores a considerar, ¿no? ¿En qué etapa del proyecto inmobiliario estás ingresando? Si estás ingresando de repente cuando ya el proyecto inmobiliario ya tiene los permisos de licencia, de construcción y todo eso, bueno, eso te da mayor garantía que si de repente entrar cuando el proyecto está en idea, ¿no? En que quieren adquirir el terreno y que después van a sacar los permisos y que después van a hacer otro tipo de cosas. Es por eso que, por ejemplo, ahorita mucho se está viendo de cara a comprar, por ejemplo, lotes, ¿no? Por el tema de todas esas subdivisiones. Perfecto, eso también tiene un nivel de riesgo. ¿Qué pasa si de repente lo que tú estás comprando, porque ahora lo venden como acciones y derechos, al final no llega a subdividirse, no llega a ser la famosa habilitación urbana? Para las personas que nos ven, una habilitación urbana básicamente es cuando tú tienes un terreno que antes su uso era agrícola y ahora lo quieren pasar a un uso habitacional, ¿no? Un uso urbano. Pero para eso tienen que colocar todos los servicios: luz, agua, alcantarillado, todo. Entonces, esa inversión fuerte a veces para eso dicen, oye, te vendo esta parte que todavía no está habilitado, pero cuando se habilite el precio va a subir. Sí sube, pero ¿qué pasa si es que no se llega a habilitar? Entonces, nuevamente, depende mucho de qué tipo de inversión quieres hacer y el nivel de riesgo. Tienes razón, porque a veces puede tardar años también tener, sí, ¿no? Un desagüe, nada. O sea, no es solamente quererlo, sino también conocer los tiempos que puedas tener y si es viable o no. Es que depende de muchos factores. A veces incluso también depende netamente de las municipalidades, de los permisos, la factibilidad que te pueda dar la empresa que en esa zona está trabajando el tema de la luz, del agua. Entonces, esas cositas a veces van alargando las observaciones que te dan. Hay que hacerle levantamiento de observaciones. Entonces, por ahí se va dilatando todos los tiempos. Y nuevamente, una inversión que, por ejemplo, yo invierto 100 soles y si gano 105 en un año, he ganado 5%. Pero si gano esos 105 en 2 años, he ganado 2,5% en cada año. Entonces, va a depender mucho de la rentabilidad del tiempo. Entonces, no es lo mismo que me entreguen mi habilitación en un año que me la entreguen en 2, 3, 4, 5, porque se va diluyendo la rentabilidad que voy a ganar, ¿no? Y hablando de estas inversiones a largo plazo, una de estas sería también la compra de un inmueble, ¿no? Pero ¿qué categorías debería evaluar un posible comprador de esos inmuebles, entendiendo que, bueno, ya tiene este dinero en el fondo de FP, no sabe qué hacer? Lo más seguro, de acuerdo a su criterio, es comprar un inmueble, pero hay ciertos criterios diferentes que tiene que evaluar, ¿no? ¿Cuál podría ser esto los más interesantes para que tome la mejor decisión posible? Claro, ahí el enfoque es si es que la compra del inmueble lo vas a hacer como una inversión. Por ejemplo, si yo adquiero un inmueble porque yo sé que en este inmueble lo que yo voy a hacer es alquilarlo, perfecto. Entonces tú sabes que no lo vas a habitar y que lo estás comprando netamente para alquilar. Ahí la rentabilidad que te puede pagar este tipo de proyectos puede ir desde un 6% hasta un 13, 14% si lo estás gestionando muy bien. Pero hay que comprender lo siguiente. Hay dos tipos de inversiones. Una inversión que es de flujo, o sea que todos los meses puedes recibir un ingreso. Y hay una inversión que es de capital, que vas acumulando capital o patrimonio y va ganando valor en el tiempo. Entonces tú tienes que analizar en el tema de comprar un departamento para alquilar ambos. Por un lado el tema del flujo, porque si bien es cierto tú pagas una inicial, que es la inversión que tú estás realizando, lo otro lo apalancas con el banco, que puede ser un 90% o un 80% de apalancamiento con el banco, poco a través de un crédito hipotecario. Entonces tú tienes que tener en cuenta que todos los meses vas a pagar una cuota mensual, que hay ciertos mantenimientos que hacer, que hay que de repente por ahí pagar los arbitrios una vez al año. Pero también ese es un flujo de caja negativo. Pero el flujo de caja positivo sería el ingreso del alquiler. Entonces tienes que ir sopesando y viendo, ok, mira, ¿cuánto estoy de repente ingresando a mi bolsillo o cuánto todos los meses va a tener que salir de mi bolsillo? Y entonces en la inversión de flujo probablemente todos los meses estés en negativo, porque ahora salvo algunas excepciones, es muy complicado encontrar un departamento que de repente al alquilarlo te permita pagar la cuota mensual. ¿Se entiende? Sí, eso es cierto. Entonces es como que yo digo, de repente voy a comprar un departamento, tu cuota es, no sé, pues 2,000 soles mensuales, pero lo puedo alquilar máximo a 1,500. Entonces yo todos los meses voy a tener que pagar 500 soles para que el departamento siga su flujo. Pero la inversión de acumulación de capital, que es el otro tipo, va creciendo. Porque el departamento va ganando valor a través del tiempo y a eso se le conoce como plusvalía. La plusvalía es el incremento que tiene el valor de una propiedad a través del tiempo, ¿no? Así como su contraparte sería la inflación, que las cosas van subiendo de valor,
Entonces, esa es la inflación, pero en el caso de terrenos es una plusvalía el tema de que vayan ganando valor. Entonces, eso sopesa ya al hecho de que tú tengas un flujo de caja negativo. Claro, entonces para eso tenías que hacer una evaluación con un profesional correspondiente Sí, financiero para saber si va a ser una buena decisión a largo y corto plazo, porque si no tienes ese restante para pagar los impuestos o ese saldo que no vas a recibir exacto. por el alquiler, entonces siempre vas a estar en negativo y no va a ser una buena inversión. Y hay dos recomendaciones para las personas que de repente estén pensando en hacer este tipo de operaciones. La primera recomendación, de todas maneras, es que identifiquen exactamente en qué momento van a hacer la salida. Porque, por ejemplo, yo puedo comprar un departamento y digo, ¿sabes qué? El departamento que se vaya pagando, y si en el año 5 el departamento subió X porcentaje en su precio, lo vendo en el año 5. O lo vendo en el año 8 o lo vendo en el año 10. Entonces, esa, por ejemplo, es una primera recomendación que es súper interesante poder analizar y a raíz de eso empezar a comprender, ¿no? Es necesario que tú sepas hasta qué momento tú vas a estar pujando para de repente mantener o no el departamento. Y otro, que también hay diferentes modalidades y hay diferentes escenarios a los cuales te puedes enfrentar. Por ejemplo, yo digo, oye, ¿sabes qué? Mi flujo de caja, todos los meses voy a tener que pagar 500 soles porque no me alcanza para pagar mi cuota, que son 2.000. Pero ¿qué pasa si tienes meses que no lo has alquilado? Entonces tienes que plantear diferentes escenarios con un diferente porcentaje de nivel de ocupación. Si se ocupa el 100%, que es lo que todos queremos, buenísimo. Pero ¿qué pasa si se ocupa solamente el 70%? ¿O qué pasa si se ocupa solamente el 50%? Ante esos escenarios, tú tienes que tener una caja chica porque igual tienes que pagar tu cuota mensual. Entonces, ahí sí hay un análisis que es muy interesante de poder ejecutar, ¿no? Entonces, esas inversiones, bueno, se tienen que medir, ¿no? El tipo de riesgo de inversiones y realmente pues va a ser algo que te va a dar algún tipo de beneficio, como tú dices, a largo plazo o ver otras opciones también de inversiones, porque igual hay muchos instrumentos diferentes hoy en día, ¿no? Y ahí depende mucho también cuál es el plazo. Por ejemplo, cuando uno va a elegir una inversión, lo importante es saber cuál es la temporalidad. O sea, mira, yo quiero invertir eso en un terreno, en un departamento, porque yo sé que ese dinero no lo quiero utilizar en 5 años. Bien. O de repente yo quiero invertir esto en un plazo fijo que dura un año, porque yo en un año ya lo necesito el dinero. Entonces, uno de los factores para poder elegir qué tipo de inversión va a adecuarse mucho más a lo que necesitas en ese momento es la temporalidad. Otro es el nivel de riesgo y otro, lógicamente, viene a ser la rentabilidad. ¿Qué tan atractivo puede ser asumir ese riesgo para ganar eso en cierto tiempo? Entonces, juntando esas variables, uno ya puede tomar una decisión, ¿no? De repente dices, oye, ¿sabes qué? Tengo esta cantidad de dinero, pero si compro un departamento, yo sé que no voy a tener una liquidez tan rápida. No 1 año, no 2 años, tengo que ponerlo a la venta y esperar unos 3, 6 meses que se pueda comercializar un departamento. Entonces, claro, si es que yo de repente quiero el dinero un poco más rápido, hay otros instrumentos con otras rentabilidades. Y hablando de este tipo diferentes de instrumentos financieros, ¿cómo crees que los seguros pueden ser parte de una planificación estratégica financiera en la vida de las personas que deciden tenerlo? Yo particularmente tengo una opinión sobre el tema de los seguros y es que en realidad a mí me da mucha tranquilidad. O sea, algo que yo recomiendo mucho es que ustedes inviertan o que todas las personas que nos escuchan inviertan en algo que les dé esa tranquilidad, que les dé una calma y que no los saque de una zona de repente en la cual entren en cierta desesperación o angustia. Y voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, si tú inviertes en criptomonedas, como lo mencionaba, es como que tienes que estar angustiado viendo si subió, si bajó, qué pasó este lunes, qué ha pasado hace poquito. Es como que, bajaron todas las acciones, está todo en rojo. Y si te genera angustia o si no soportas esa presión, preferible mantenerse un poquito al margen de ese tipo de inversiones. Ahora, ¿por qué el tema de seguro a mí particularmente me gusta? Porque, por ejemplo, y este es caso de muchísimas personas o muchísimos hijos que en algún momento llegan a ser sostén de repente de los padres. Entonces yo digo, oye, a mí, por ejemplo, un seguro de vida me da súper tranquilidad. Yo puedo seguir viajando, a veces hago algunos deportes extremos o por ahí de repente estoy haciendo una otra cosa y yo sé que si es que me pasa cualquier situación a mí, ya hay un fondo que cobertura la tranquilidad de mis padres o de repente de mi hermana. Entonces, para mí eso es interesante. Esa es la principal finalidad de por qué, por ejemplo, yo particularmente tengo un seguro de vida. ¿Y por qué? Porque a mí me da calma decir, oye, ante cualquier cosa, yo sé que ellos van a estar bien, económicamente hablando, porque hay un pago de por medio. Pero como principal finalidad es esa. Como consecuencia o como un valor agregado es el tema de endosarlo, ¿no? Por ejemplo, hay un crédito vehicular. Perfecto. Endoso mi seguro de vida
ya no pago seguro de desgravamen y yo sé que ese seguro de vida que he contratado es un seguro de vida con devolución, que al final voy a tener un retorno. La rentabilidad no podrá ser la más atractiva, no podrá de repente ser la más competitiva del mercado, pero yo prefiero que me devuelvan a que no me devuelvan nada en comparación con el seguro de desgravamen. Pero, nuevamente, la finalidad principal, particularmente o desde mi enfoque, es que me dé la tranquilidad de poder hacer mis cosas sin estar pensando de que puedo hacer, de que puedo dejar de repente a las personas que más quiero sin una tranquilidad o sin un respaldo, ¿no? Sí, justamente esa alternativa hoy en día ya, por lo menos hace 5 años, ha sido más notoria. Y comentarte, Ricardo, que somos uno de los pocos países que se hace esto. Justo estaba comentando con una colega en Colombia y ellos no tenían esa facilidad. Me decía, qué éxito que en Perú les permite. No tienen seguro de vida con devolución. No tienen la opción de endosarlo. De endosarlo. No te creo. Wow. Mira, entonces, qué interesante. Imagínate la opción que tenemos y que estamos todavía en duda, ¿no? Hay muchas opciones en el mercado. De hecho, hoy en día también hay compañías de seguros que puedes endosar diferentes tipos de bancos y diferentes tipos de préstamos. Entonces, solamente buscar la opción, tener la tranquilidad, saber que esta no es una opción de inversión, pues que te va a dar la mejor rentabilidad. Exacto. Porque no lo es. El seguro obviamente tiene otra finalidad, que es asegurar la tranquilidad de tus seres queridos, de los tuyos, y que si no pasa nada, pues al final del plazo vas a tener muchísimo dinero para ti, sí, para reinvertirlo en lo que quieras, etcétera, o usarlos en los otros instrumentos que debe haber, porque supongo que habrá una categoría de evolución de los instrumentos financieros, ¿no? Porque al menos personalmente yo he visto que han cambiado muchísimo desde hace 6, 7 años, ¿no? No se conocía tanto, probablemente yo no los conocía, pero también he visto que hay nuevos tipos de inversiones. Bueno, el Bitcoin es uno de ellos, ¿no? Que ya claro, es más nuevo. Y acá a 5 años más habrán otros tipos, entonces es como que uno siempre tiene que diversificar porque no sabes en qué momento vas a tener una nueva opción, ¿no? Uh-huh. Y justo en eso viene mi otra pregunta, que era ¿cómo podemos tener la receta perfecta para poder invertir, claro, y diversificar y, bueno, obviamente ahí compartir el riesgo, ¿no? Entre alto, bajo, medio, para que poder tener diferentes fuentes y así tener una diversificación perfecta? Uh-huh. Algo que es muy interesante lo que has mencionado, y no quiero dejar el tema del seguro de vida con devolución sin mencionarlo, es que ya sea que tú elijas la temporalidad de pagos mensuales, pagos semestrales o pagos anuales, ya te estás obligando tú mismo a ahorrar. Claro. Entonces, es otra de las ventajas que para mí, cuando empecé a analizar de por qué adquirir un seguro, a mí decía, ok, primero tranquilidad, que es lo más importante. Segundo es que va a haber una rentabilidad por medio. Y tercero, que me están haciendo que ahorre. O sea, quiera o no quiera, estoy ahorrando un monto que al final... El objetivo es que no me pase nada de aquí a los 15, 20 años que está contratado mi seguro, y ya tengo un capital que va a llegar, que probablemente ni siquiera lo esté esperando, que probablemente, como han sido pagos mensuales, no he sentido, pero que se está haciendo un monto interesante, como tú dices, para poder después tener otra alternativa más para poder invertir. Entonces, a mí me parece interesante porque hay muchas personas que dicen, y creo que es un concepto muy conocido, el tema de por ejemplo, el interés compuesto, ¿no? Que tú ahorras X cantidad de soles al mes y esos van ganando rentabilidad, y el otro año sigue creciendo y los intereses que ganaron ya son más porque agregaste un poquito más. Hay un interés compuesto en ese tipo de inversiones. Entonces, hay que ir entendiendo cómo poder manejar. Y ahora sí, entrando a la consulta de cómo poder empezar a diversificar. El tema de la diversificación va en la mano de cuánto tienes para poder invertir. Entonces, por ejemplo, si tú tienes y empiezas ya a invertir, yo recomiendo que siempre inviertas en algo que, nuevamente, no te genere esa angustia, pero que te haga ganar plata. Hay inversiones que te pagan 8%, 9%, 10%. Están bien. Te están ayudando a hacer crecer tu dinero. Están batallando contra la inflación. Estás ganándole a la inflación y puedes seguir ahorrando. Ahora, si es que en algún momento tú dices, el monto que yo voy a ahorrar, por ejemplo, me alcanza para poder empezar a diversificar, porque hay muchas personas que quieren diversificar con muy poquito capital. Hay personas que me escriben y me dicen, tengo 5,000 soles y quiero diversificar mis inversiones. Ok, ¿cuánto vas a invertir en un lado? 1,000 soles, 1,000 soles, 1,000 soles. O sea, claro, no es momento. Entonces, ahí lo que yo enfócate. Y es lo mismo con los emprendedores. Y ahí yo me incluyo porque muchas veces he caído en eso. Cuando decía, es que ya se me ocurrió una idea de negocio y empiezo por acá. Y como hay que diversificar, tengo otra empresa que hace esto. Y tengo otra empresa que hace eso. Y no haces ninguna bien. Entonces, lo primero es, si estás empezando, si estás entendiendo cómo funciona, no es momento de diversificar, sino es momento de enfocarte en una, entenderla bien, dominarla, y una vez que la dominas, que está avanzando, pasas a la siguiente.
Entonces, pero nuevamente, depende del tamaño del ahorro, ¿no? Si yo tengo capital para poder invertir, domino esta herramienta, empiezo a otra. La recomendación sería, y esta es una frase muy conocida, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Entonces, sí, pues yo recomiendo de repente un 60-70% de tu ahorro, invertirlo en algo seguro o en algo un poco más seguro, porque no hay nada seguro. 100% me refiero. Y después el resto, de repente, ya colocarlo en algo un poquito más riesgoso, ¿no? De repente el factoring, que también está pagando unas tasas de 15, 16, que son interesantes, pero también corres el riesgo de impagos. O el tema de los créditos con garantía hipotecaria, que también pagan un 20, 22%, 24%, pero nuevamente corres más riesgo porque hay algunos temas legales que tener en consideración. Y ya si te quieres ir muy avesado, pues invertir en bolsa, en acciones que de repente, empresas que son emergentes. Entonces, va a depender mucho de lo que te haga sentir cómodo. Pero antes de invertir, siempre capacítate. No inviertas en algo que no entiendes. Y ahí viene el gran problema de por qué la gente pierde dinero. Porque la gente viene a alguien y les dice, que acabas de ganar 20% mensual. Y obviamente todos queremos ganar un montón. Y nos emocionamos, invertimos y al final es una estafa o es una pirámide o es donde nosotros no conocíamos en qué se iba a invertir el dinero y al final salimos sin soga y sin cabra, ¿no? Sí, justamente eso me daba más curiosidad, ¿no? Según ya tu experiencia y con todos los casos que habrás visto, ¿cuáles crees que son los errores más comunes? Justamente en tener una decisión financiera, ¿no? Porque obviamente, como dices, todos queremos ganar un poquito más, o que el dinero trabaje para nosotros, que eso Claro. es lo ideal, ¿no? Todos esperamos que llegue Ojalá. ese momento, pero pues los que lo han logrado han tenido que pasar muchísimo. Y si tú ves sus historias, Sí. son 40, 50 años de errores tras errores tras errores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar al menos hasta una cierta parte de los errores más comunes o conocer estos errores para ya no hacerlos y seguir viendo otras alternativas? Obviamente estudiando, educándote, viendo las diferentes opciones. Hoy en día tenemos pues diferentes portales, Instagram, TikTok, YouTube, Sí. libros, todo lo que tú quieras está a la mano y está a tu alcance de manera gratuita, pagada, etcétera. O sea, no tenemos excusa ya, Uh-huh. solamente es quererlo hacer y hacerlo acompañado de personas especializadas en eso, ¿no? Pero ¿cuáles crees que son los errores así que deberíamos decir, no, esto sí no lo hago porque ya le fue mal a todos haciendo lo mismo, ¿no? Hay ciertas cosas que uno tiene que cuidar a la hora de que quiere invertir. Lo primero es que hay que invertir pensando, o sea, tienes que invertir el dinero que estás dispuesto a perder, pero haciéndolo como si nunca lo quisieras perder. Y eso es importante. Sobre todo porque hay muchas personas que a veces me dicen, oye, Ricardo, yo sé que tú haces este tipo de proyectos, quiero invertir contigo, voy a sacar un préstamo al banco. Le digo, no. Claro. Escúchame. Y a eso es algo que es súper de repente uno ya en la experiencia, como tú dices, va dándose cuenta. Pero oye, si el banco te va a cobrar una tasa del 20%, ¿cómo quieres invertir en un negocio que te va a pagar una tasa de interés menor? Pero hay personas que a veces caen en eso por desconocimiento, por de repente no tener sólidos los conceptos básicos. Entonces, en primer lugar, no inviertas con dinero prestado porque tú puedes perderlo y si ese dinero tiene un costo financiero o un interés de por medio, te vas a ver muy perjudicado. Entonces, no inviertan dinero que no estén dispuestos a perder. O sobre todo dinero que es financiado por terceros o financiado peor por una entidad financiera, por un banco, por una caja, porque tiene un costo. Entonces, inviertan sus ahorros. Y esto de acá nuevamente, diversificar y entender bien. Pero entiendan en qué van a invertir. Por ejemplo, y esto yo lo he comentado en muy pocos de repente de mis capacitaciones, pero yo, por ejemplo, perdí $5,000 en una estafa. Wow. ¿A raíz de qué? De que, por ejemplo, yo vi en el 2018, fui a trabajar a Estados Unidos como 3-4 meses. Había un programa que era Work and Travel. ¿Cuántos? 2018 ha sido hace 8 años. Ya pues tenía 21, 22 años. Y regreso con dinero ahorrado, lógicamente, y empiezo a invertir porque ofrecían rentabilidades del 30% al mes. Y nos pagaban. O sea, y acá viene el truco de estas pirámides, ¿no? O sea, tú inviertes y obviamente no vas con todo, ¿no? Vas con $1,000 y dices, a ver, y te pagaban. Te pagaban y tú decías, oye, si me están pagando, voy a reinvertir todo porque yo soy el mejor inversionista. Entonces, como me pagaron mi capital más mis intereses, los reinvierto y pongo más. Y algo que pasa en este tipo de pirámides, y no es por decir, oye, qué admirable, pero me parece súper genial, que cuando tú das un servicio wow, no necesitas invertir en publicidad. El boca a boca es lo más potente.
Entonces tú ibas, y por ejemplo, yo como llegué ahí porque un amigo que estaba invirtiendo meses atrás nos invitó. Entonces yo decía, oye, qué chévere. Y a mí decía, oye, invitábamos a más amigos diciendo, mira, estamos ganando, o sea, nos están pagando, ¿cómo no vas a confiar? Mira, me están dando el dinero, está que crece. Entonces tú llegas y llega un momento en el que, dicen, no, esta semana no podemos pagar, estamos siendo revisados o auditados por la SBS. Entonces tú dices, bueno, siempre me han pagado, no pasa nada. Entonces en una pirámide, los que siempre pagan los platos rotos son los que entraron al final. Y ahí viene el tema, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué nos decían que invertían? En bolsa. Pero yo ni siquiera sabía cómo funcionaba la bolsa, cuánto se podía ganar. Y hay que tener en consideración, oye, si te van a pagar un 30%, ellos mínimo tienen que ganar un 50%, pues no van a estar trabajando para ti. Porque tienen que llevar ellos un porcentaje. Ahora, si yo hubiera estado capacitado, si yo hubiera de repente investigado cuál era la rentabilidad promedio que te genera la bolsa, en promedio para todas las personas que se dedican a eso, o sea, sé que no alcanza para poder pagar esas rentabilidades y sé lo que se está formando es una pirámide. Entonces, todo parte a raíz de capacitarse. Si tú quieres reducir el riesgo de tus inversiones, tienes que entender a dónde te estás metiendo. Tienes que entender cuál es la rentabilidad que tiene ese sector y sobre todo si es que esa rentabilidad coincide con la que te están ofreciendo, considerando que ellos tienen que llevarse una parte, porque no van a trabajar para ti. O sea, no es que ese sector da el 20% y a ti te van a pagar el 25%. O sea, no tiene nada de sentido. Si te van a pagar el 20%, no están trabajando para ti. ¿Dónde está su negocio de ellos? O sea, y otra cosa, o sea, Warren Buffett, de los inversionistas más grandes de todo el mundo, si no el primero, o sea, gana 24-26% de rentabilidad al año. Olvídate, o sea, ellos que han descubierto al año, ni siquiera al mes, al año. Entonces ahí viene a veces nuestra inocencia, el pisar el palito y a veces no medimos las consecuencias de nuestra emoción o nuestra euforia y podemos perjudicar a muchos familiares. Yo siempre recuerdo ese caso que una de las personas que entró después de un amigo, o sea, invitó a toda su familia y su familia sacó préstamos y al final el golpe fue fuerte, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. A veces si nosotros no sabemos en qué nos estamos metiendo a cabalidad, es preferible andar con un poco más de cautela. Si quieres probar, un monto mucho menor. Pero ya las pirámides, hay ciertos indicadores que nos hacen identificarlas mucho más rápido ahora, ¿no? Y justamente conociendo este tipo de errores que hoy en día están vigentes también, ¿qué instrumentos o herramientas recomiendas para que las personas comiencen a revisar o conocer lo que son finanzas personales, ¿no? Desde lo más básico hasta, obviamente, ya con lo que nos dices y nos cuentas en Instagram o TikTok? A mí me parece que hay algo bastante interesante y es que el acceso a Internet está democratizando mucho la educación. Lo que falta es de repente un poco de trabajo en las ganas de querer capacitarse. Entonces, por ejemplo, ya si es que no te gusta leer libros, que es súper necesario, o sea, hay audiolibros. Ya si es que tú dices que ni siquiera puedes escuchar un audiolibro porque estás escuchando música, bueno, pues ahora de repente hay videos cortos o cápsulas de 1 minuto, 2 minutos. O sea, a todo ya lo estamos viendo como que algo mucho más pequeño, pero yo sí aconsejo que se capaciten, ¿no? Por ejemplo, hay muchas plataformas educativas como Platzi, como Creana, como Coursera, donde encuentras un montón de contenido. El mismo YouTube, o sea, tú entras a un canal de YouTube, por ejemplo, como el tuyo, y encuentran información en donde de repente pueden seguir capacitándose. O sea, ya no es un tema de no tengo acceso, quizás. Es un tema de no estoy esforzándome o no estoy poniendo lo suficiente de mi parte para tener todo el panorama un poco más claro. Entonces, va por ahí. O sea, ahorita, por ejemplo, tienes muchas herramientas, ¿no? Como tú mencionabas, libros, audiolibros, lo que te decía, videos en YouTube. Hay muchos creadores de contenido. O sea, en redes sociales nosotros ponemos nuestro granito de arena a sumarnos en este esfuerzo. Pero hay muchas cosas. Ahorita también he visto una iniciativa por parte del Estado y de Señal Abierta que también va a lanzar un programa de educación financiera y me parece genial. O sea, claro. Estos concursos, por ejemplo, Asbank organiza un concurso de la Semana del Ahorro donde hace que todas las entidades financieras compitan por ver quién genera un mayor impacto en educación, en tema de finanzas durante toda una semana. Entonces, esos movimientos se van a ir dando. Estos movimientos se van a ir dando en la medida de que la gente va generando esta necesidad y van dándose cuenta que es súper importante. Esperemos que en algún día lo puedan implementar de manera adecuada en los colegios, en las universidades, porque cada vez que voy a una charla, voy a una conferencia, hay personas que se acercan y me dicen, oye, esto no me lo han enseñado en el colegio, no me lo han enseñado en la universidad. Y a veces, ¿cómo no nos enseñan a, por ejemplo, cómo poner una empresa? No nos enseñan cómo tomar decisiones con nuestra finanza, no nos enseñan cómo evaluar un crédito, no nos enseñan la importancia del tema de los seguros. En Estados Unidos, y esto que es tu rubro, tú conoces, tienen seguros hasta para las mascotas, tienen seguros para cualquier tipo de cosa que te puedas imaginar.
Entonces, estamos súper relegados en estos temas y creo que esta brecha se va a ir cortando en la medida que las personas añoremos tener mayor información de esto, ¿no? Y sobre todo que no se está dando tampoco el enfoque que las personas de repente como nosotros en 30 años o 35 años, ¿qué va a ser de nosotros y nuestras pensiones, ¿no? Tal cual. Está como que está y no está. O sea, quiero verlo, no quiero escucharlo. Dentro de 2 años de repente lo veo. Pero es un tema que tiene que estar vigente, sobre todo porque si no trabajas hoy día, para llegar a esa edad no vamos a tener nada. Obviamente no sabemos cómo va a ser el futuro de la AFP. O quien investiga más ya sabe cuáles van a ser sus futuros. O de la ONP, etcétera. Entonces siempre tenemos que buscar opciones de herramientas a largo plazo. Porque en 30, 35, 20, 25 años... Bueno, no nos espera no algo muy grato, al menos esa parece que va a ser el escenario. Ojalá que me esté equivocando, pero por eso es importante conocer esto de finanzas personales. Sí. Yo algo que mencionaba mucho después de que empezaron a salir el tema de los retiros de la AFP, es que hay muchas personas que han retirado su AFP y lo que han hecho es gastarlo. De repente intentar un emprendimiento y quizás fallar. O sea, Perú es uno de los países, creo que es el primero a nivel mundial en cantidad de emprendimientos, pero también es el primero o segundo en cantidad de emprendimientos fallados. O sea, estamos arriba en los dos rankings. Entonces, a lo que voy es, muchas personas han sacado su AFP, muchas personas han sacado su CTS, que ahora también hasta se puede retirar. Y digo, cada fondo tiene su finalidad, ¿no? La CTS es, oye, pierdes el trabajo, tienes un colchoncito con el cual puedes aguantar hasta recolocarte laboralmente. La AFP es, oye, estás ahorrando un ahorro obligatorio para cuando tengas de repente tu jubilación y tengas un ingreso o tengas con qué sostenerte. Claro que tú dices, oye, pero es que lo que yo aporto a la AFP después cuando pasen los años con la inflación no me va a alcanzar para mucho. Pero poco es mejor que nada. Entonces hay que evaluar eso. Y ahora, si tú dices, y esto es lo complicado, porque muchas personas dicen, no, es que yo voy a administrar mejor la AFP, porque la AFP me paga 3% y yo dejándolo en un plazo fijo puedo ganar 6, 7, 8%. Perfecto, es cierto. Pero ¿cuánta disciplina vas a tener para hacer esto de manera sostenida hasta que te jubiles? Yo creo que en algún momento que se te atraviese la idea de, un carro nuevo y... Entonces, ese es el tema con las finanzas. O sea, todos conocemos el interés compuesto, que lo mencioné hace poco. Todos sabemos que si ahorramos, por ejemplo, 500 soles todos los meses por 20 años, vamos a tener nuestro ahorro multiplicado por 5, por 6 veces. Pero ¿quiénes tienen la disciplina para poder hacerlo? O sea, el tema del interés compuesto es la forma de hacerse millonario que todos lo conocen. Es un concepto bastante claro para todos, pero ¿cuántas personas tienen la disciplina de poder? Yo no. No, claro, y eso definitivamente casi nadie lo puede lograr, ¿no? O sea, aparte de lo que tú nos estás comentando, tenemos que pensar también los imprevistos que pueden pasar. No estamos lejos de tener algún accidente, de tener accidente personal, de salud, en casa, con tu vehículo, con los niños. Sí. O sea, es imposible porque obviamente nadie está libre de nada. Por eso que es importante estar acompañado pues, de un instrumento financiero que nos obligue, sobre todo a educarnos, a estar pagando mensualmente, ver si está creciendo o no, y educarte principalmente para que ya después puedas tener una opción a futuro, ¿no? A los 60, 65 años que llegue pues la edad que deberíamos estar todos contentos y felices, vamos a estar más viejitos, con menos salud y con menos fuerzas para trabajar. Sí, tal cual. Entonces, justamente hoy en día que tenemos que encontrar las herramientas, encontrar las opciones o los instrumentos financieros para poder vivir pues la vejez que todos deseamos, que es... Con tranquilidad sobre todo. Con tranquilidad, exactamente, y con algo que nos lleve pues a tener una vida digna, ¿no? Sí. Yo concuerdo mucho con lo que mencionas y es súper importante ese tema de ir planificando para nuestra jubilación. O sea, tú dices, no, es que mira, yo tengo 20, yo tengo 30, tengo 40, todavía hay muchos años por vivir. Correcto, sí, puedes tener mucho tiempo por vivir, pero estás posponiendo una decisión que ya deberías empezar a verla ahora. Entonces, el ahorro de repente voluntario al FP o buscar otro instrumento que te permita ahorrar. Nuevamente, como te digo, para mí el seguro de vida con devolución es un ahorro obligatorio. Que en su momento digo, oye, si es que todo esto mejora, agarro otro seguro que me genere otra vez otra obligación. Creo que ahora están los seguros de inversión, claro, sí. Que hay otras alternativas. Entonces, yo por ahí siempre estoy viendo algo que al final te obliga a poder hacer las cosas. O sea, a veces si no tenemos la disciplina, y nuevamente eso parte de conocerse a uno mismo. Si, por ejemplo, yo a veces digo, oye, quiero ir a entrenar súper temprano. Si quiero ir a entrenar súper temprano y solamente voy a ir yo solito,
hasta a veces digo, uy, ya me dio pereza y no voy. Pero si quedo con otra persona y digo, no puedo quedar mal con esa persona. Claro. Y eso va generando un hábito hasta que tú digas, oye, no debo quedar mal conmigo mismo. Pero si tú te conoces que todavía no llegas a ese punto, pues ve cómo puedes obligarte a hacer las cosas. Y si tú te conoces que no sabes ahorrar, pues oblígate a ahorrar de una u otra manera, ¿no? Va por ahí la forma en la que yo considero que uno puede, a través de conocerse, encontrar la forma que más le funciona. No hay nada más personal que las finanzas personales, pero por eso tienes que conocerte tú mismo, ¿no? Sí, y sobre todo ver, tener la opción de poder buscar qué herramienta es perfecta para ti, ¿no? Uh-huh. Justo como dices, de repente no todas se adaptan a las diferentes situaciones que va pasando en tu vida, porque todo va a cambiar, pues, sí, ¿no? Obviamente sí es importante, justo si estás entre los 20, los 30, que las finanzas personales deben ser tu aliado, pero definitivamente es que no tenemos otra opción. O sea, quien que se quiere tapar los ojos va a perder. Eso es lo único que hay para no buscar, como la mayoría de mis clientes que lamentablemente se acercan a querer tener una rentabilidad a partir de los 50 años para llegar a jubilarse, pues ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, exacto. Pagas desde muy poquito, de los 20, 30, puedes tener muchísimas opciones y ya vivir a los 50, 60 y fuera pues tranquilo sabiendo que en ese momento va a llegar tu momento feliz. Es que como dicen, en el tema de las inversiones, tu mejor aliado es el tiempo. Entonces, si tú aprovechas el tiempo, como tú dices, en los 20, estás en mejores posibilidades que empezar a ahorrar desde los 40 o desde los 50, en diferentes vehículos financieros, ¿no? Entonces, mejor poquito, pero sostenido. A largo plazo, que un montón y ya cuando te queda poco tiempo, ¿no? Tal cual. Sí. Dime, Ricardo, ¿qué consejos le darías a una persona que después de esta charla que hemos tenido decide de querer comenzar a planificar su salud financiera? Lo primero es las bases, ¿no? Siempre todo parte por armar un presupuesto. Tener claro cuánto ganas y tener claro cuánto gastas. Porque a raíz de eso sabes si te enfrentas a 3 diferentes escenarios. Si de repente estás endeudado, si de repente estás estancado porque ganas y gastas lo mismo, o si de repente estás ahorrando. Entonces, de acuerdo, o sea, tú no puedes planificar ir al punto B si no conoces cuál es tu punto A, cuál es tu punto de partida. Entonces, empecemos por un presupuesto, que es lo esencial. Y a veces a nosotros mismos se nos puede ir. O sea, ¿cuánto ganamos al mes? No, es que tengo un ingreso por aquí, un ingreso por allá. Pero ¿sabes cuánto? Y lo más importante, ¿sabes cuánto gastas? ¿Estás gastando más de lo que ganas? ¿Estás gastando menos de lo que ganas? ¿Estás gastando igual de lo que ganas? Entonces, vamos por las bases. Las bases es, arma tu presupuesto, define en qué escenario estás. Con deudas, hay que salir de ellas. Estancado, porque ganas y gastas todo, hay que empezar a ahorrar. O si estás ahorrando, perfecto. Si estás ahorrando y tienes un monto, ¿en qué vas a invertir? Pero si no conoces en dónde estás, es complicado que armes un plan. Entonces, todas las personas lo que tenemos que armar primero es nuestro presupuesto. Ahorita hay muchos aplicativos que salen. Ahorita también la inteligencia artificial te puede ayudar a llevar el control de tu presupuesto, ¿no? El ChatGPT es una herramienta en la cual tú puedes escribir. Tú le mandas cada vez, es como un chat, es como un WhatsApp. Y en lugar de mandártelo a WhatsApp, ahora te lo mandas a ChatGPT y le dices, gasté en esto, califícalo o clasifícalo, cómo voy en presupuestos, si ya cumplí o no cumplí, y vas ordenándote un poquito más. Eso me parece interesante, voy a explorar mucho más esa estrategia de usar ChatGPT para llevar el control de las finanzas. Me parece que podemos usar a la tecnología como un gran aliado para nuestras finanzas personales. Sí, muy, muy buena tu recomendación y bueno, agradecida por todos los aportes el día de hoy. Yo sé que quien va a ver esta charla va a estar convencido de que tiene que hacer algo pues para mejorar su futuro, para el tuyo del presente, hacer contento a tuyo del futuro, que más adelante pues va a estar feliz, ¿no? ¿Y cómo te podemos encontrar, Ricardo, para todo esto que te busque y pueda ver tus videos? Genial. En redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, nos encuentran como Ricardo Asmat M. Y encantadísimo de poder compartir. Nosotros compartimos 3 pilares que son súper importantes: finanzas personales, emprendimiento e inversiones. Y ahí buscamos de la manera más sencilla posible poder hacer que más personas puedan conocer sobre estos 3 puntos. Y yo creo que si ustedes empiezan a hacerse responsables, porque nadie más se va a hacer responsable de tus finanzas personales, van a poder lograr progresivamente cada uno de sus objetivos. Encantadísimo que nos vayan a seguir por ahí, que vayan a comentar los videos, si están a favor, si están en contra. Podemos abrir el debate, todo siempre alturado y gustoso de siempre poder aportar. Y gracias nuevamente por la invitación, Fio. No, gracias a ti, Ricardo, por tus aportes. Han sido súper valiosos y bueno, los invito a seguir nuestro canal para que continúen teniendo episodios como estos de educación y planificación de salud financiera. En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida.
Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo.